un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Hay estudio que se ha realizado, que lo ha realizado la empresa japonesa Dentsu, sobre cómo va a impactar la inteligencia artificial en la cultura, en las sociedades, que por ejemplo va a automatizar tareas y va a ser percibida ya como un copiloto que puede multiplicar las capacidades humanas, entre otras conclusiones. De eso queremos conversar, ¿no es cierto?, a esta hora con alguien que sabe mucho de este asunto, ¿no?, de este estudio y en general de la inteligencia artificial. Me refiero a Laura Flores, que es profesora del ramo Marketing Digital Estratégico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y gerente general de la empresa eProspect de Dentsu en Chile. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, buenos días, Cecilia, Sebastián, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Acá impactados. Sí, claro, impactados y proyectando. Porque habitualmente cuando yo decía antes, ejemplificaba cuando le preguntábamos a la gente, porque le estamos preguntando a nuestros amigos cómo se imaginan el mundo o incluso el país en 10 años más, que cuando uno pensaba en esto del futuro muchas veces, cuando, no sé, pues la década del 50 y 60 se planteaba en el 2000 van a estar todos volando, no fue tan así. Hoy todas las proyecciones son a mucho más corto plazo, no es a 50 ni 60 años, sino que a 5 y 10 años, y son con cambios de vida, cambios de las formas de vida de las personas bien notables, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en Dentsu tenemos este foco de poder entender cómo la tecnología, el modo en que vivimos afecta y cambia a las personas y cómo eso también se relaciona desde el mundo del marketing, que es nuestra expertise, con las marcas que buscan llegar a esas personas. Entonces, en esa búsqueda por entender, claramente la inteligencia artificial es un tema que ha avanzado a pasos agigantados, por lo mismo como comentas tú, ahora ya es difícil pensar cómo van a ser las cosas en 10 años más, porque la verdad es que todos los meses o todas las semanas aparece algo nuevo. Estas plataformas y herramientas también van acelerando y van mejorando cada vez más rápido, y eso claramente tiene un impacto en las personas y en cómo nos comportamos, cómo consumimos y cómo vivimos el día a día. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue encuestar a 10.000 personas alrededor del mundo para poder entender justamente cómo hoy en día la inteligencia artificial ya estaba moldeando y la tecnología en general ya estaba moldeando su comportamiento diario y de consumo, y cómo también visualizamos entonces que se vienen estos próximos 10 años. Y en ese sentido, perdón, dale, por favor, dale. Sí. No, en ese sentido, los principales hallazgos tienen que ver con que, primero que todo, hoy esto ha avanzado tan rápido que estamos incluso entrando a un momento de uso más avanzado o distinto de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, anteriormente o bueno, después de, por ejemplo, el lanzamiento de ChatGPT en el 2022, que fue como marcó un antes y un después en la forma en que interactuamos las personas en general con este tipo de tecnología, a partir de ese año se empezaron a ver fenómenos o usos de la inteligencia artificial muy asociados a la consulta, a preguntar, a usar la inteligencia artificial como un consultor, como alguien a quien le pregunto básicamente de cualquier tema y me responde también en base a esta gigantesca cantidad de información que tiene. Pero hoy, además de ese uso que se sigue dando, estamos también en una etapa de delegar o de ir entregando acciones a la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy ya tenemos a disposición en Chile fácilmente acceso a tecnología que nos permite que una inteligencia artificial nos cree, por ejemplo, el carro de supermercado de las compras que voy a hacer y termine de hacer mis compras si es que yo configuro dentro de esa herramienta los permisos para que así lo haga. Hoy puedo pedirle a una inteligencia artificial que me compre entradas al cine para ir en la noche a ver cierta película. Entonces, acciones que incluso pueden ser muy cotidianas, que antes hacíamos como nosotros mismos, hoy se le están delegando a esta máquina.
Y eso va también cambiando las cosas en las que nosotros sí seguimos como prestando atención y haciéndonos cargo. Laura, pero esto de que las personas van a delegar compras y gestiones rutinarias a la inteligencia artificial, dice el estudio, pero conservarán la posibilidad de intervenir. El 73% considera indispensable poder anular las decisiones tomadas automáticamente por la inteligencia artificial. ¿Es posible eso? Totalmente, y ese es un punto importante que tiene que ver con nunca, y es una recomendación, por ejemplo, que nosotros a nivel profesional también hacemos en nuestro ámbito de asesorar a empresas cuando hacen marketing, de no se trata de adquirir una tecnología y delegar el 100% de lo que yo hago y listo, o sea, siempre sigue siendo vital la interrupción y la intervención del ser humano para poder auditar, para poder verificar que lo que está haciendo esta inteligencia artificial es correcto, para poder aprobar, modificar, etcétera. Entonces hay etapas de lo que llamamos curatoría que nunca salen del ser humano, y eso también se replica en nuestro diario vivir. O sea, lo que también vemos es que hoy las personas no es que quieran dejar de hacer todo y que todo lo haga una máquina, sino esas tareas que son repetitivas, que hoy en día tampoco me generan quizás emoción o felicidad hacer, puedo empezar a trabajar en delegarlas a esta máquina, pero siempre manteniendo el control. Creo que eso también son tensiones que igual muestra este estudio. Por ejemplo, el hecho de que las personas buscan hacer todo más rápido y más fácil, pero al mismo tiempo se muestra también que se valora mucho más que antes la creatividad, la originalidad. Entonces, ahí, por ejemplo, en esos aspectos orientados a la creatividad, es donde el ser humano sigue teniendo un peso súper importante, y bueno, nos toca mantener el balance o buscar el balance entre esa tensión constante en la que nos vemos envueltos. Y ahí entra ese concepto que se introduce a la hora del análisis que hacen ustedes, que es el de la reinvención infinita. Y ahí hay un número que es bien interesante, que dice que el 73% de las personas va a usar la inteligencia artificial para modelar decisiones críticas de su vida antes de tomarla. O sea, más allá de si compro mantequilla o margarina. ¿De qué manera esta capacidad de simular nuestro futuro va a cambiar un poco la psicología del chileno en todo ámbito, no solo en el consumo, y también su tolerancia al riesgo y a las frustraciones? Bueno, sí, es una súper buena pregunta, porque lo que también se ha estado determinando o detectando desde hace varios años es que el comportamiento de las personas con el consumo también lleva varios años de mutación o de cambio. Hoy en día se ve una ola o una tendencia que viene tomando fuerza cada año consecutivamente, que tiene que ver con que las personas ya no necesariamente compran por un tema de tener algo y ser dueños de un volumen importante de objetos, sino que las compras también empiezan a cobrar un aspecto más significativo y se convierten en una manera de crear incluso nuestra propia identidad. Entonces ya no es como comprar por comprar, sino empezar también a ver el consumo como una de las maneras que te ayuda a crear o a moldear la identidad que tú también quieres tener frente al mundo. Y en ese sentido, la manera en que la inteligencia artificial y la tecnología favorece o acelera esos procesos son súper interesantes, porque al final la persona quiere ser dueña de su identidad. Acá hay un tema también donde se detecta que las personas ya no valoran en el uso de inteligencia artificial el notar que todo ahora se ve igual, o que todo es como todos estamos haciendo lo mismo de la misma manera y el resultado es el mismo porque todos usamos la misma tecnología, sino que se empieza a buscar una manera de ser original, de ser único, de ser creativo, y finalmente utilizar la inteligencia artificial para potenciar ese aspecto que yo quiero como mantener visible de mí. Y ahí déjame poner otro número para sumarlo también al análisis, porque el 79% de las personas cree que la IA les va a permitir diversificarse y perseguir otra trayectoria, o al menos en paralelo. También va a redefinir un poco la identidad de los trabajadores, ¿no? Sí, y también, claro, de los procesos de aprendizaje, por ejemplo, se empieza a ver incluso que
personas están abiertas a empezar a aprender de nuevos temas utilizando agentes de inteligencia artificial que sean expertos en un tema específico y que finalmente se dediquen a enseñártelo. Entonces ya bueno, hace años también se viene hablando de cómo los cambios a nivel de la forma en que aprendemos, cómo esto se usa también con el mundo profesional, con la academia, porque realmente empiezan a abrirse otras maneras incluso de acercarse al aprendizaje, y eso radica en que ahora yo no necesariamente tengo que, por así decirlo, casarme con mi profesión inicial y esto es lo que soy, sino que tengo la capacidad de reinventarme constantemente, de aprender, de probar, y eso gracias al uso de esta tecnología y el acceso que da a nuevos, por ejemplo, aprendizajes. Estamos conversando con Laura Flores, que es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en Marketing Digital Estratégico. Laura, pero no sé si leíste los temores de Bill Gates por la inteligencia artificial. Dijo que será uno de los periodos más turbulentos de la historia humana, que la inteligencia artificial podría reemplazar trabajo cognitivo humano en múltiples industrias y que no hay ningún plan para enfrentar la convulsión social, política y económica que está a punto de generar. Si toman, bueno, primero, ¿qué opinas de lo que dice Bill Gates y qué sugerencia o qué consejo nos darías a nosotros, a todos, en cómo prepararnos y cómo hacer uso de esta herramienta? Claro. Bueno, efectivamente la forma en que irrumpe esta tecnología y lo que la hace tan distinta, porque la inteligencia artificial existía también desde hace mucho antes, pero lo que cambia ahora es también el acceso. Por un lado, el acceso, o sea, nunca antes habíamos tenido acceso de forma tan democrática a una tecnología de este tipo a nivel global. Y por otro lado, al tener este acceso que no habíamos visto antes, empezamos a actuar de manera mucho más rápida de la que incluso a veces podemos manejar, por ejemplo, a nivel incluso legislativo, a nivel de entender, de detenernos a pensar como sociedad qué vamos a hacer con esa tecnología, porque al final es cierto que esto es totalmente marca un antes y un después, como quizás en su momento fue, no sé, incluso la imprenta, y que cambia mucho la manera en que hacemos las cosas y que cambia además constantemente. Eso es lo otro, que además de ser algo a lo que todos tenemos acceso, avanza muy muy rápido, de forma muy colaborativa a nivel global, y esto hace que sea difícil de controlarlo, de anticiparlo. Entonces, en términos también de lo que implica esto para los países y para las sociedades, es un gran desafío si lo vemos en términos normativos, en términos de regulación, de hasta dónde también se va a regular. Eso es una discusión que lleva muchos años, y hay opiniones de todo tipo. Hay aquellos que velan por una incluso autorregulación y no un marco regulatorio tan rígido, otros que sí velan por eso. Entonces es algo que también, además de los temas políticos, tiene involucrados a gigantes tecnológicos que tienen mucho poder también económico. Entonces son distintas fuerzas que a nivel global nos toca un poco mirar y esperar que se tomen las mejores decisiones posibles para la humanidad, pero a nivel, yendo como ya a nosotros, a los que vivamos ya en el día a día, la recomendación en estos casos es al menos mantenerse lo más actualizado o tratar de ir entendiendo y probando las distintas herramientas que están funcionando para no solamente un espectador, sino también ir formándose una propia visión de las cosas. Y esto entendiendo también que hay un tema muy importante asociado a cómo nosotros mismos vamos cuidando nuestros datos y vamos también protegiendo nuestra identidad en el mundo digital. O sea, creo que eso también tiene que ver con la educación asociada al uso de tecnología, que es muy importante a nivel Laura, social. Justamente el 61%, según el estudio, el 61% estaría dispuesto a compartir datos con un asistente personal de inteligencia artificial si recibe mejores recomendaciones profesionales de salud o de orientación
personal. Pero ahí yo lo conecto con la ley de protección de datos, que todavía ahí no se sabe cuándo se va a comenzar a aplicar, parece que se va a postergar por un año, y en este sentido, la inteligencia artificial, ¿cómo se mete en esto, en la protección o no protección de nuestros datos? Sí, se cruza totalmente porque claramente la inteligencia artificial se va entrenando a través de datos. Y en ese sentido, bueno, a nivel de consumidores y de usuarios, creo que es súper importante tener claro hasta dónde estamos dispuestos a entregar de nuestros datos a las plataformas, de también estar o hacer los checks correspondientes de que estoy utilizando empresas o proveedores que son responsables y que tienen resuelto también el tema de uso responsable de datos. Creo que es bueno como también empezar a investigar o cuestionarse cuando empezamos a interactuar con estas herramientas. ¿Para qué también la estoy usando? ¿Cuál es el fin y cuál es el beneficio que me entrega como persona? Por ejemplo, si yo voy a subir mi fotografía o incluso la fotografía de mis hijos a una inteligencia artificial para que me cree una caricatura en estilo asiático porque me encanta y se ve bonita, bueno, claramente es algo que hoy está disponible, pero que tienes como usuario la responsabilidad tuya de saber que estás entregando detrás de esa foto datos tuyos o de tus hijos o de tu familia a un tercero. Y entonces ahí creo que también es bueno a veces cuestionarse de que detrás de algo muy inocente o muy trivial puedo también estar entregando datos que son relevantes. Y si bien existe afortunadamente la nueva ley de protección de datos, que sin duda creo que es un avance súper importante para Chile, que hasta el momento el 1 de diciembre debería entrar en vigencia, pero como dices tú, ya hay rumores bastante avanzados de que quizá eso cambie, pero eventualmente es algo que va a pasar. Aunque existe este marco regulatorio que también es robusto y busca protegernos como ciudadanos, también es responsabilidad nuestra entender que hoy estamos en una sociedad que interactúa con aspectos digitales todo el tiempo, no solo nosotros mismos, sino nuestros hijos, nuestros papás, nuestros abuelos, y que es responsabilidad también compartida de todos ir educándonos para hacer un uso lo más responsable y beneficioso posible para todos. Laura, te pido en breve, porque igual medio profundo lo que te voy a preguntar, pero te pido en breve porque nos queda poquito tiempo para cerrar la conversación y ir a las noticias. Pero se habla, y a propósito de esto que Cecilia te preguntaba y enmarcándolo en lo que pasa con las leyes y las regulaciones, que de aquí a 10 años el gran nuevo pacto social, por decirlo de alguna forma, o reglas sociales que se va a firmar, va a ser justamente el relativo a la privacidad. ¿Es tan así, es tan profundo incluso eso a lo que puede terminar llegando? Sí, yo muy en resumen diría que sí, es así, porque hoy en día no solamente el uso responsable de datos tiene que ver con un tema normativo o legislativo hacia el que todas las sociedades están avanzando, sino que también tiene que ver con un tema de confianza y de responsabilidad entre empresas y personas. Hoy también estamos frente a personas, consumidores, que están mucho más informados que antes y mucho más conscientes que antes sobre estos temas. Antes era muy común que si tú ibas a cualquier lugar, incluso sea una fiambrería a comprar jamón, te pidieran tu RUT para darte un número de atención y nadie se lo cuestionaba y lo entregaba. Hoy cuando te lo preguntan ya hay una cierto stop o pregunta de por qué y pensar si efectivamente estoy dispuesto a entregarlo y si el beneficio o lo que me entrega a cambio esa entidad por mi dato es valioso para mí o no. Entonces eso también compromete a las marcas a asegurarse de tomar responsablemente ese tema y de empezar a idear maneras de entregar confianza, de asegurar a la persona que su dato va a estar resguardado, que va a ser utilizado para lo que la persona lo entregó, por el tiempo que la persona lo aprobó. Entonces tiene que ver con la confianza, con la forma en que nos relacionamos. Laura, entonces, finalmente, con una palabra, ¿cómo va a ser el mundo los próximos 10 años con la inteligencia artificial para nosotros? ¿Va a ser mejor o va a ser peor?
Espero que mejor. Para mí va a ser mejor. Para ti va a ser mejor. Ya, ok. Sí, tengo esa convicción, tengo una visión positiva del tema. Le discutes a Bill Gates, ok. Eso. Sí, se lo discuto, la verdad. Es un poco pesimista para mí. Ok, gracias a Laura Flores, profesora del ramo de Marketing Digital Estratégico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y gerente general de Dentsu en Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias, igual a ustedes. Chao. Gracias, Laura, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¡Ay, caray! Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse, ¿Qué hubiera no pasado? estarías hoy sufriendo ni llorando. Cuando fue esta noticia yo no lo podía creer, Cecilia. Hace 10 años, un 28 de agosto, es decir, el próximo viernes, se cumplen los 10 años de la muerte de Juan Gabriel, que hasta hoy impacta en Latinoamérica y a Sebastián Esnaola. ¿Cuál fue su legado? ¿Por qué sigue siendo un artista irreemplazable? ¿Cómo fue su relación con Chile? ¿Y cuáles fueron las historias tras sus más grandes canciones? Todo eso lo cuenta Claudio Vergara ahora ya. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy Todo contenta bien. de que hayas elegido hablar de Juan Gabriel. Sí, po. Sí, además yo estaba escuchando la conversación que ustedes tenían acerca de inteligencia artificial y si hay algo que probablemente la IA no va a poder reemplazar son artistas como Juan Gabriel. Eso No. yo creo que hay muchas, claro, oficios, trabajos que probablemente la IA va a ir arrasando, pero el nervio artístico, lo que transmitían artistas como Juan Gabriel sobre un escenario o en un estudio de grabación, son elementos tan humanos que es muy poco probable que la inteligencia artificial pueda llegar a igualarlo, finalmente a asemejarlo, a llegar a esos niveles. Porque Juan Gabriel es un artista absolutamente único, un artista vulnerable, un torrente de emociones, un tipo con un talento interpretativo gigantesco. Y eso hace que hasta hoy sea totalmente reemplazable. No ha habido otro como Juan Gabriel y no hubo otro tampoco en la época en la que él estuvo, cuando él aparece un poco contraponiéndose al macho, al galán mexicano más tradicional. Juan Gabriel aparece como un tipo mucho más sensible, que hablaba de otro tipo de temas, de origen humilde por lo demás, que le cantaba el amor de manera totalmente desgarrada, y eso lo hizo totalmente único frente a contemporáneos como Julio Iglesias, que venían de otras cepas, uno podría decir, de otros ambientes, y eso finalmente ha constituido en Juan Gabriel un mito que hasta el día de hoy seguimos no solamente hablando, sino que también lamentando una muerte que, como decía Sebastián, me acuerdo que fue un día domingo en la tarde que nos pilló a todos realmente knockout porque nadie esperaba. Se había presentado 2 días antes en un show en Los Ángeles y fue totalmente inesperado su fallecimiento. Déjame ir a ese backstage, ya que pasaron Sí. 10 años y cómo te acuerdas, porque no era cualquiera el que se moría Juan Gabriel. ¿Cómo fue en la redacción de La Tercera la recepción de esa noticia y cómo poder armarse finalmente para el contenido que la gente estaba demandando mucho en ese minuto? Claro, yo me acuerdo, día domingo, día libre para parte importante de una redacción. Sí, Entonces, claro, uno está en los menesteres propios de un día libre, con la familia, haciendo cosas, saliendo. Yo me acuerdo que venía llegando de una reunión con unos amigos y me acuerdo que se empezó a esparcir la noticia a partir de medios latinos en Estados Unidos, como Telemundo, como Univisión. Me acuerdo que Rafael Araneda también fue uno de los primeros en tuitear y en informar acerca de la muerte de Juan Gabriel. Y ahí, claro, uno empieza a calibrar la dimensión de quien parte, que es un artista gigantesco, y ahí tienes que, naturalmente, ir a la redacción, ir hacia el diario, en el tiempo en que los diarios, la parte impresa, el papel de los diarios aún era muy protagónica, situación muy distinta a la de hoy en día, por tanto, no solamente había que parar notas de internet, sino que también páginas completas, 3, 4 páginas desplegadas con la historia de Juan Gabriel. Y es rápido, esto pasó, me acuerdo, como a las 4 o 5 de la tarde, entonces rápidamente tú tienes que apelar al background, a las historias que uno sabe de Juan Gabriel y levantar 2, 3, 4 páginas. Me imagino que en la radio también se hace con los despachos, con el material que va saliendo al aire, de manera súper rápida, reaccionar en el momento, porque es una figura que ameritaba un caudal de información gigantesco, pero que nadie estaba preparado. Un poco pasó lo mismo con Michael Jackson, con Prince también, con Whitney Houston, de esos artistas que todavía siguen tan vigentes que nadie está preparado para un fallecimiento tan rotundo y que te pilla de una manera totalmente descalibrada.
Sí, aquí en la radio fue, también ese mismo domingo ya tuvimos que partir y tuvimos a Don Francisco, tuvimos a Lucho Jara, y tuvimos contactos con México, ¿no? Fue y bien emocionante porque los pilló a todos de sorpresa. Pero bueno, hablemos un poco, Claudio, de esos últimos días de Juan Gabriel. Tú algo decías ahí, tuvo conciertos más o menos públicos y conocidos y vistos en los días previos, por eso también nadie se lo esperaba. Claro, de hecho Juan Gabriel, 2 días antes, el 26 de agosto, antes del 28 de agosto de su fallecimiento, estaba cantando en el Fórum de Los Ángeles, en un espacio muy emblemático en la ciudad de Los Ángeles, en California, un concierto de más de 2 horas, donde él interpretó todos sus éxitos, donde estaba como parte de la gira México es todo. La última frase que dijo de ese concierto fue: felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Una frase muy Juan Gabriel, muy de aceptarse, muy de reconocerse en todas sus dimensiones como ser humano, sus virtudes, sus defectos. Después cantó el Noa Noa, cerró con el Noa Noa, que fue como una suerte de círculo, ya vamos a hablar de la canción Noa Noa, pero es una canción que apela a sus orígenes, al lugar de Ciudad Juárez, al club de Ciudad Juárez, donde él parte cantando. Entonces terminar su último concierto con esa canción es bastante simbólico. Y tras el concierto, Juan Gabriel se desvanece. Juan Gabriel sufre un desvanecimiento, lo que dio la primera alerta de un posible problema cardíaco, un posible problema al miocardio que él podía tener en esos momentos. Y después, cuando él 2 días después está en su departamento en Santa Mónica, también en Los Ángeles, descansando, sucede el 28 de agosto este infarto al miocardio que finalmente le cuesta la vida. Hay testimonios de amigos, amigas, de gente cercana a Juan Gabriel de cómo eran esos días finales, y él al parecer se sentía muy solo. Él sentía que a sus 66 años estaba un poco alejado de su familia, no le gustaba cumplir tantos años, no era de los artistas o de las personas que le gustaba ir haciéndose adulto, y estaba componiendo canciones, estaba escribiendo canciones donde la palabra solo, lejos y cansado se repetía, según han dicho sus familiares, de manera constante en el léxico de las canciones que escribía. Por tanto, fue un final de Juan Gabriel un poco amargo. Él se sentía un poco conmovido, aislado de lo que era el espectáculo, de lo que estaba sucediendo, y fue un final un poquito solitario, si se quiere, en esos momentos cuando fallece a los 66 años. Ahora, ¿cómo se van a conmemorar allá en México los 10 años de su muerte? Sí, hay harta cosa pasando y hay algunas cosas que van a rebotar acá también en Chile. Una tiene que ver con Correos de México. Fíjense que la entidad de Correos de México va a poner a la venta una estampilla postal en homenaje a Juan Gabriel, donde va a aparecer el rostro de Juan Gabriel con la frase amor eterno e inolvidable, que es una de las frases de su canción Amor Eterno, que es una canción muy simbólica en su repertorio, que habla del luto, también habla del adiós a las personas que queremos. Eso va a ser una de las celebraciones, una estampilla dedicada a Juan Gabriel. Va a haber un Juanga Fest, también un festival dedicado a la figura de Juan Gabriel. En distintas universidades y en distintos museos se van a exhibir videos de su trayectoria, van a haber exposiciones de sus discos, van a haber imitadores, van a haber DJ set, karaoke. Va a ser una celebración increíble. Ya a uno le gustaría estar en ese tipo de eventos en México, así que se va a celebrar de una manera muy, muy exuberante. Y en YouTube, en su canal de YouTube, van a ver recuerdos a las 24 horas con pasajes de entrevistas, reportajes, videos, presentaciones. Juan Gabriel, ustedes saben, era un maestro de la entrevista, siempre dejaba alguna frase. Lo que se ve no se pregunta, el gran por ejemplo, claro, una frase mítica, histórica. Y en Chile se va a estrenar el show que dio Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes el año 90. Qué bueno. Se va a estrenar a partir del viernes 28, un par de días en Cinemark y en Cineplanet. Atentas a 2 cadenas de cine, porque la gente puede entrar ahí. Qué panorama ese, Y gran panorama, ir a ver en pantalla grande el show en el Palacio de Bellas Artes, que es un show mítico, legendario y muy polémico. Los puristas de las bellas artes y de la alta cultura decían cómo alguien que le canta al amor, al romanticismo, que viene de un origen tan humilde y popular, se viene a entrometer acá al Palacio de Bellas Artes. Y Juan Gabriel lo logró con un concierto que es un lujo, que es una maravilla, donde demuestra todas sus capacidades y logró romper esas barreras que son tan típicas no solamente de México, sino que también de Latinoamérica, esas barreras sociales
donde se divide lo popular de lo más elitista. Juan Gabriel logró romper todo eso y lo hizo siempre, no solamente en México, sino que también en Chile, como vamos a ver por ahí algunos ejemplos. Claro, la relación con Chile, y eso a propósito de, perdón, Sebastián, de conciertos míticos del Bellas Artes, yo creo que una de las visitas de Juan Gabriel a Viña también fue así, mítica, esa que estuvo como hasta las 5 de la mañana. Uy, sí, pues no había como bajarlo. No, es que fue y en esa época sí. acá en Chile, Juan Gabriel no era el fenómeno que llegó a ser, pues era un fenómeno en construcción. Absolutamente, fíjense que llegó al programa Vamos a Ver de TVN ¿Ay? con Raúl Matas en el año 81. Vamos a escuchar ahí la presentación, escuchémoslo un poquito. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, alegría. Esto, Claudio, fue toda una apuesta, porque era el Chile gris, el Chile de bota y espada. No era simple que un artista de las características de Juan Gabriel entrara a la parrilla de la televisión estatal, por lo demás. Pero Raúl Matas se la jugó, más allá de que en ese minuto, insisto, no necesariamente era la figura que fue. Sí, Raúl Matas y otros por ahí empresarios y productores tenían bastante olfato para reconocer lo que estaba pasando fuera de Chile. Y en una época en que vino harto artista a Chile, que era impensado que a lo mejor pasara por ese Chile que tú describías, Seba, vino Juan Gabriel y la verdad que no era un artista conocido, era un artista que tenía sus maneras, sus tics y sus modales bastante singulares. En una televisión chilena que pueden ver el video de este programa, todos sentados de manera bastante solemne, algunos por ahí movían el pie y cantaban un par de canciones, pero Juan Gabriel vino un poco a desordenar, vino un poco a generar una ruptura y una fisura en lo que era esa televisión. Después pasó mucho tiempo para que Juan Gabriel volviera, pero Juan Gabriel en ese momento era un artista que sonaba en radios, sobre todo en los 80, sonaba mucho en radios de regiones, en radios de provincia, sonaba mucho en el campo, sonaba mucho en el sur de Chile. Era un artista que había tejido un culto subterráneo bastante intenso. Después ya explota definitivamente en el Festival de Viña, en el Festival de Viña 96, que es el que ustedes hacían mención, cuando se presenta por 220 minutos. O sea, 3 horas y 40 minutos, una cosa. Yo estaba en primera fila. Sí. Sí, cuando Qué maravilla. ¿Te acuerdas cuando a los periodistas los ubicaba en un sector ahí muy acomodado? Muy acomodado. Sí. Yo creo que Sí. siempre se habla de las cosas malas de esa época de Megavisión, ¿cómo se llamaba en esa época? Y Televisa. Exacto. Siempre saca a colación Onda Vaselín y todo eso. Pero yo creo que el gran triunfo de esa época de Viña, de esa alianza además de Chile y México, fue que Juan Gabriel reverdeciera laureles acá en Chile. Claro, porque era una apuesta, seguía siendo una apuesta, seguía siendo un artista que tenía una fama más bien subterránea. Entonces, claro, traerlo también era apostar por eso finalmente. Y Juan Gabriel logra no solamente cantar más de 3 horas, sino que también que el público, que la gente se rinda absolutamente a sus pies, que volver muchas veces, después volvió muchas veces, Sí. Megavisión siguió apostando muchas veces por Juan Gabriel, volvió en la etapa de Canal 13, y son fenómenos que, claro, uno de pronto es muy crítico con el Festival de Viña, pero uno le agradece a Marco Antonio Solís, a Mon Laferte, artistas de una raigambre popular que era inevitable que terminaran desembocando en el Festival de Viña. Claro. Y con Juan Gabriel pasó eso. Aquí tenemos el sonido de Juan Gabriel Viña 2002. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven, 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 querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero verte de nuevo. Ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy.
Sí, hay una anécdota que me contaban un par de ejecutivos de los antiguos festivales de Viña de esos años, donde me decían que efectivamente a Juan Gabriel se le asignaban, como a muchos artistas, 45 minutos y como mucho 1 hora, ya si la cosa se desbordaba, ya 1 hora de show. Pero Juan Gabriel no acataba ese tipo de órdenes y terminaba cantando 2 horas y media. Era como al revés. Un dolor de cabeza. Era como al revés, incluso Claudio. Tienes 1 hora, ok, decía él, y hacía 2 horas. Como que era rebelde con eso. Era al revés, sí. Pero claro, y era un dolor de cabeza para el festival finalmente, para los contratos que se firmaban. Era todo súper complejo, pero finalmente la gente terminaba agradeciendo porque Juan Gabriel era de tirar la casa por la ventana y se merecía estar todo ese tiempo. Mira, escúchese, ahí la gente, como canta, de verdad estremecedora esa mezcla, Juan Gabriel y su gente y su público. Ahora tú prometiste contarnos las historias detrás de sus grandes canciones, comenzando por el Noa Noa, que ya escuchábamos recién un poquito, y que tú nos comentabas que tiene que ver, que habla de sus orígenes. Exactamente, él cuando parte cantando a fines de los años 60 como Alberto Aguilera, ni siquiera como Juan Gabriel, intenta abrirse un camino como cantante en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza con Estados Unidos en México, una ciudad además muy convulsa en términos sociales también, y él descubre Noa Noa, que era un cabaret, no era una discoteca glamorosa, no era un lugar demasiado solemne para cantar, y ahí empieza a hacer sus primeras armas. Ahí Juan Gabriel empieza a curtirse un poco como cantante. Cantaba también durante mucho tiempo, lo dejaban cantar hasta altas horas de la noche. Y lo interesante de una canción como el Noa Noa es que habla de un lugar de ambiente, un ambiente diferente. Mucha gente empezó a asociar esa mención durante los años recientes de Juan Gabriel a un significado que tenía que ver con el mundo LGBT, con el mundo homosexual, finalmente sentir que en el Noa Noa era un lugar donde se daba cabida a todo tipo de personas, a todo tipo de circunstancias, que la gente era libre finalmente. Y se le dio este significado que me parece muy acorde también a la figura de Juan Gabriel y a lo que ha ido representando, diciendo, es un lugar de ambiente, un ambiente diferente. Eso también es súper relevante, tomarlo como parte de la figura de Juan Gabriel, como ha ido creciendo el último tiempo. Fíjense que el verdadero Noa Noa tuvo un destino bastante triste, se terminó incendiando el año 2004, después de haber cerrado, y nada, bueno, dejó de existir y la gente hoy lo tiene más bien en el imaginario, lo tiene más bien en la cultura popular de haber sido el lugar donde Juan Gabriel se inició con esta canción, el Noa Noa, que es pegajosa, pero por donde se lo mire. Hablemos de otra de las más populares de Juan Gabriel, una además que ha sido reversionada varias veces, No tengo dinero. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Esta canción es maravillosa porque realmente Juan Gabriel la compone de manera autobiográfica, basándose en su propia experiencia como un joven pobre, con una vida maltratada, con una fractura familiar súper evidente. Juan Gabriel estuvo internado en una institución durante parte de su infancia porque su familia no podía mantenerlo. Mira, escuchemos el coro. Ahí está, sí. Marquito, coro. Que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Ahí está la parte célebre de la canción. Maravillosa esa canción, sí. Y fíjense que es muy paradójico porque Juan Gabriel con esta canción logra su primer contrato discográfico. Logra el año 71 que finalmente las casas discográficas puedan ficharlo y logra lanzar este primer éxito. O sea, una canción que hablaba de no tener dinero, de no ser lo suficientemente acaudalado para casarse con alguien. Finalmente le permite empezar a tener dinero a Juan Gabriel, empezar a relacionarse con los sellos, ser alguien en la industria. Pero es súper simbólico este tema, porque acá Juan Gabriel reconoce algo que hablábamos en un principio, reconoce su vulnerabilidad como persona. Dice básicamente, no soy poderoso, no soy rico, no puedo darte grandes cosas, pero te puedo dar amor. Y eso es una realidad de tantas millones y millones de personas en Latinoamérica que finalmente termina representada en esta canción
maravillosa de Juan Gabriel, que tiene muchas versiones. Hay una de Juanes por ahí, que no sé si podemos escuchar muy brevemente. Por la calle, de la mano, platicando con mi amor. Hay que tener mucho coraje para hacer una versión de algo de Juan Gabriel, ¿no? Y, en fin. Oye, Claudio, ya que conoces las historias de las canciones, yo quiero saber si tú me puedes contar la historia de la canción Así Fue. Qué temazo, Así Fue, además. Increíble. Sí, un monumento. No sé si lo escuchamos un poquito, ¿no? Sí. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. ¿A quién le escribe esta canción? Es súper complejo porque Juan Gabriel, así como Querida, como Así Fue, nunca descifró ni reveló mucho quién eran los destinatarios de las ¿Qué canciones. quiere decir con la canción? Claro, quiere decir que es un amor torrentoso, un amor que tenía que ver con la intensidad. Y Juan Gabriel conoce a Isabel Pantoja en los años 80 en España y queda tan impresionado con la manera de cantar que dice: yo no solamente puedo cantar Así Fue como Juan Gabriel, sino que también necesito que alguien como Isabel Pantoja, con su manera de cantar, con su manera de imponerse en términos interpretativos, también cante esta canción y la interprete. Y ahí se la entrega a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja la envuelve en su propio estilo y crea una canción, no sé si distinta, pero al menos con una dimensión totalmente propia. Y eso hace que mucha gente, por ejemplo, pensaba que la versión de Isabel Pantoja la eligió porque estaba dedicada a Paquirri, que era su esposo torero, que falleció de manera muy trágica en una corrida de toros, de hecho, el año 84 en España. Mucha gente pensaba que Isabel Pantoja había tomado esta canción dedicada finalmente a su pareja que se había ido. Pero ella explicó que la había elegido porque estableció una relación con Juan Gabriel que era de una amistad profunda. Ellos fueron muy, muy amigos. De hecho hay ciertos mitos que dicen que cuando Isabel Pantoja lo pasó mal en términos judiciales, un paso por la cárcel y todo, mucho de la plata que ella recibía venía de parte de Juan Gabriel, que Juan Gabriel financiaba parte de las cosas y de las cosas que había tenido que pagar finalmente Isabel Pantoja. Así que fue realmente una historia de dos amigos gigantescas con esta canción que es Así Fue. Ahí estamos escuchando. Oye, nos queda nada, Claudio, ya llega la noticia, estamos a las 12, pero una palabrita, mendigar una palabrita para Querida. Querida, otra canción de destino incierto, pero que finalmente es la canción que convierte a Juan Gabriel en una estatua gigantesca en nuestra escena latina. Es una canción que transforma el melodrama, transforma todo lo que sentía Juan Gabriel en canción pop finalmente. Y eso la llevó a ser tomada por Pandora, por un montón de artistas súper reconocidos, y me parece que es la gran canción de Juan Gabriel dentro de las gigantescas canciones que él tiene, pero también siempre ha sido un misterio, como muchas cosas en la vida de Juan Gabriel, de finalmente a quién estaba dedicado. Hay muchos que se especulan que muchas de estas canciones están dedicadas a su madre, que Juan Gabriel la pierde muy joven en los años 70, con quien estableció una relación bastante difícil y con quien siempre Juan Gabriel quizás se arrepintió de esta relación compleja, y probablemente muchas de estas canciones también tienen cierto rebote, cierto guiño hacia la figura maternal. Bueno, te damos las gracias, Claudio Vergara, por este hermoso recorrido recordando a Juan Gabriel a 10 años de su muerte. Hasta la próxima semana, Claudio. Hablamos, chao, chao, un abrazo. Chao, Claudio, que te vaya bien. Termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. De mi